3 testigos vieron el asesinato, el culpable tenía una reconocible marca en su rostro, más de 100 detectives trabajaron activamente en el caso, se tomaron más de 14.000 muestras de huellas dactilares, y se lograron recolectar muestras de ADN en la escena, pero el caso continúa sin resolver. Tristram Brubaker era un joven de 13 años que vivía una situación familiar que le otorgaba más libertad e independencia de la que debía. Con su madre habiendo fallecido en 1995 y su padre trabajando horas extra, era común ver al joven caminando por las calles de Hochst, Alemania, completamente solo, e incluso hablando con algunos adultos paseando a sus perros, pues manifestaba una amplia pasión por los animales. La mañana del 26 de marzo del 1998 Tristán pidió a su padre por llamada telefónica que le diera permiso para faltar a clases ese día con el fin de ir al hospital, pues el día anterior se había lastimado la espalda tras caer de un árbol y le dolía mucho. Aunque su padre no le dio permiso, el profesor de Tristán permitió que el chico saliera a la 1:30 de la tarde. El último testigo en verlo con vida, una mujer paseando a su perro, avistó a Tristán fumando en un banco en el parque Bruno Aschenlange cerca de las 3:20. Este se acercó al perro de la testigo y habló un rato con la mujer. Se sabe que Tristán entró en el túnel Linderbach, un túnel ubicado bajo un puente a unos 100 metros del parque, el cual es atravesado por el arroyo del río Liederbach, de una profundidad normal de 30 centímetros, cerca de las 3:30, realizando una caminata de al menos 5 minutos desde el parque al túnel. La entrada al túnel se encuentra situada fuera del camino principal del tráfico concurrente, escondida tras matorrales crecidos. La zona norte del túnel daba a un área residencial con una plaza infantil, siendo mucho más tranquila que la entrada sur, atravesando el túnel cerca de 120 metros. A la hora que Tristán se adentró al túnel, las 3:30, 3 adolescentes quisieron utilizar el camino como un atajo hasta la estación de tren, pero al vislumbrar la silueta de un hombre agachado sobre algo a mitad del camino, decidieron tomar el camino largo en su lugar, prestando declaración a la policía cuando el cadáver de Tristán Brubaker fue descubierto por 2 niños que volvían de la escuela entre las 4 y 5 de la tarde el mismo día, hallando el cuerpo del lado norte del túnel. Los niños regresaron hasta la escuela para contar a sus maestros lo que habían visto, y al llegar estos a la escena, se denunció inmediatamente el hallazgo a las autoridades. La investigación forense determinó la brutalidad del crimen. Poco después de entrar al túnel, el culpable golpeó a Tristán en el rostro con un objeto contundente y lo estranguló, mientras se resistía, perdiendo un zapato durante el ataque, hasta dejarlo inconsciente. Tras arrastrar al niño a la oscuridad, procedió a cortarle el cuello de oreja a oreja, llegando el corte casi hasta la espina, para posteriormente apuñalarlo múltiples veces, dejando el cuerpo a desangrarse en el arroyo, no sin antes encargarse de remover ambos testículos de su víctima, así como varios trozos de carne, piel y músculo de los muslos y trasero del cuerpo. Todo esto fue ejecutado en un lapso de aproximadamente 15 a 20 minutos. En la entrada sur del túnel se hallaron los contenidos de la mochila de la víctima, por lo que se ha supuesto que el criminal escapó de la escena por la zona sur. Entre las pertenencias se destacó el libro de alemán de Tristán, pues el culpable había dejado una huella pulgar ensangrentada en el mismo. Es curioso destacar que pocos días después del funeral de la víctima, el 7 de abril del 98, un anónimo llamó a la policía desde el teléfono público de la estación de Frankfurt, declarando ser el culpable, diciendo que esperaba que lo detuvieran. Al dar una descripción de sí mismo, dijo ser un hombre alto de cabello negro, lo cual no encajaba con la descripción que habían dado los testigos, la cual ubicaban al culpable como un hombre de entre 20 a 30 años de 1,75 m aproximadamente, pálido y delgado, con cabello rubio grasiento descuidado atado en una cola de caballo, con la característica más notable de tener una herida en el labio superior o labio leporino. Naturalmente, al llegar a la estación, los oficiales no encontraron a nadie esperando en el teléfono público. Los meses pasaron sin pistas, hasta el 25 de marzo del 99. A 35 kilómetros de la escena del crimen, en un bosque cerca de Niederhausen, se halló la mochila de Tristán Brubaker, la cual contenía únicamente una bolsa de basura azul y un atlas en checo de Alemania. La investigación se extendió hasta Chequia y la República Checa, pero nada surgió de estos países. La publicación del hallazgo de la mochila, sin embargo, logró encontrar a otra testigo. Una mujer declaró haberse encontrado con un hombre extraño en los bosques circundantes al área del hallazgo, encuentro sucedido poco después del crimen el año anterior.
El hombre hablaba de cosas extrañas, entre ellas su época en la Legión extranjera francesa, la pérdida de un rebaño de ovejas, y el hecho de que acababa de regresar a Alemania desde la República Checa. El último evento relevante para la investigación sucedió en las noches del 7 y 8 de octubre del 1999. Por la mañana de esas fechas, la abuela de la víctima visitó el cementerio únicamente para encontrarse con que la tumba de su nieto había sido vandalizada. Una persona había intentado profanar la tumba, quedándose a medio camino y excavando 1,5 metros, sin lograr llegar al cajón. Las teorías hipotetizaron que este ataque debió ser perpetrado por el propio culpable, ya que cuando estaba cometiendo el crimen fue interrumpido por los adolescentes, quería regresar al cadáver para mutilar más partes del cuerpo de su víctima. A la fecha varios sospechosos han surgido, pero los mismos han sido también desestimados. Se intentó relacionar el caso con los asesinatos de Tobias Dreger y Johanna Botsnacker, pero no se pudo hallar ninguna conexión. Varias teorías han señalado a una posibilidad algo turbada, y es la de la que Tristán fuese una víctima de asesinato durante una reunión de cancaneo. La comunidad del True Crime ha teorizado la posibilidad de que Tristán fuese homosexual o tuviese actitudes asociadas a la homosexualidad, de ahí que sufriese bullying en su escuela, y de aquí surgió la idea de que, posiblemente, el túnel fuese usado como un punto de cruising, un lugar público en el que mantener una relación sexual ocasional de manera anónima. De ser así, esta no sería la primera vez que Tristán realizaba un acto del estilo. Descubriendo su sexualidad a corta edad, habría confiado en la persona equivocada, y esto resultó en su eventual muerte. Tonari Yamamoto es el nombre potencial o alias de un hombre japonés no identificado hasta la fecha desde su descubrimiento hace 27 años. El 21 de abril de 1996, 5 niños regresaban desde la escuela secundaria local en la ciudad de Ichikai, prefectura de Tochigi, Japón, cuando, cerca del santuario de Takara, se encontraron con una bolsa azul de un futón, la cual desprendía un hedor penetrante, vagamente escondida entre un arbusto de bambú. A lo largo de los días, cada vez que pasaban seguían viendo la bolsa tirada, por lo que los chicos decidieron inspeccionar más de cerca, moviendo la bolsa con un palo. En el momento que vieron una mano caer de la bolsa, reportaron a las autoridades de inmediato el hallazgo del cadáver. El cuerpo fue retirado de la escena y la autopsia determinó que se trataba de un hombre de mediana edad, entre los 40 y los 50 años, de 1,80 m a 1,85 m, pesando unos 57 kilogramos. La bolsa había sido vista por la zona por otros testigos a lo largo del mes, lo que encajaba con la dictaminación del forense de que el hombre había muerto aproximadamente hacía un mes. A pesar de detallarse hematomas en la cintura, caries y dientes rotos, la causa de la muerte nunca pudo ser determinada. La ropa de la víctima fue la principal pista que los investigadores pudieron seguir. El hombre no llevaba zapatos, y vestía un blazer azul, una corbata, pantalones de vestir y ropa interior de marca la cual tenía una etiqueta donde estaba escrito el nombre Tonari Yamamoto. Se pudo rastrear la etiqueta hasta una lavandería en la ciudad de Chiba, prefectura de Chiba, donde se confirmó que los nombres de los propietarios de la ropa eran escritos en las etiquetas de las prendas. Sin embargo, no se confirmó si el nombre en la ropa del difunto era el del propio fallecido, o el del dueño de la ropa antes de que la adquiriera la víctima. Del mismo modo, no se sabe si Tonari es un nombre, o si ocupa otro significado. Siendo imposible determinar la causa de la muerte, no se sabe con exactitud las circunstancias de la muerte de Yamamoto. Aunque se presume que se trata de un asesinato por las circunstancias del hallazgo, la posibilidad de un suicidio asistido no puede eliminarse del todo, pues resulta curioso que la víctima estuviese completamente vestida a excepción de sus zapatos, lo que indica que podría haber sido asesinada en su casa y luego transportada a las cercanías del santuario, o que se quitó los zapatos antes de morir, por voluntad propia o no. La verdad es que, por el posicionamiento del cuerpo, se sospecha que, de haber un tercero involucrado, este no fuese familiar con el área, ya que aunque había pantanos, zonas montañosas y propiedades abandonadas, el cuerpo fue oculto de mala manera a la vista de multitud de transeúntes. En 2017 las autoridades informaron sobre sospechas de que el individuo fuese de la prefectura de Chiba, habiéndose mudado a las prefecturas de Tochigi y Ibaraki más tarde. Los esfuerzos por identificar a Tonari Yamamoto mediante bancos de ADN fueron infructuosos, y siendo que no había registros de nadie bajo ese nombre, hasta la fecha la víctima continúa sin ser propiamente identificada.
La brutalidad del caso de la Dalia Negra fue un sin precedente en su momento, tan misterioso como hórrido. Ocurrió en China un caso muy similar, pero cuyo ensañamiento sobre la víctima vuelve su brutalidad absurda. Diao Aichin venía de una familia pobre, su hermana mayor debió dejar sus estudios para buscar trabajo, mientras Diao se esforzó por tener un buen desempeño académico para poder entrar a la universidad, lo cual logró en octubre de 1995, logrando entrar en la Universidad de Nanjing, especializándose en aplicaciones informáticas en el Departamento de Gestión de la Información. Con el fin de no perturbar sus estudios, su familia limitó contacto con la joven veinteañera, llegando al punto de ni siquiera notificarle sobre la muerte de su abuelo o la boda de su hermana. La tragedia llegaría el 10 de enero de 1996. Por la tarde ella y su compañera de cuarto tuvieron una disputa con los gestores de los dormitorios, quienes querían castigarlas por el uso indebido de aparatos electrónicos en la universidad. Tras la discusión, Diao, molesta, abandonó el edificio para relajarse con una caminata. La situación empeoró. Las horas pasaron, pero Diao no regresó. La estudiante fue denunciada como desaparecida, y su familia, con contacto limitado, no se enteró de su desaparición hasta casi 10 días después, el 19 de enero, cuando los primeros restos de Diao Aichin fueron hallados. Por culpa de una tormenta de nieve, los trabajadores de limpieza de la ciudad no pudieron trabajar hasta que la tormenta se detuvo, y cuando finalmente lo hizo, una trabajadora halló una bolsa de casi 1 kilo de carne en la calle Huaqiao, conteniendo más de 500 piezas de carne, y luego más tarde otro trabajador halló otra bolsa con otro medio kilo de carne. Debido a la extrema pobreza de muchos ciudadanos chinos en los 90s, no era algo tan extraño recoger los restos de comida de los puestos de comida o la basura para lavarlos y recocinarlos, especialmente en el área sureste del país, por lo que el testigo, asumiendo que se trataba de carne de cerdo desperdiciada, se llevó los restos a su casa para recocinarlos, pero cuando comenzó a preparar la comida, el hallazgo de 3 dedos humanos le obligaron a reportar el hallazgo a la policía. A lo largo de la semana, los varios restos fueron hallados de distintos modos en localidades diferentes, todas circundantes a la universidad a la que atendía la víctima. La cabeza, hervida para dificultar su reconocimiento o fecha de muerte, estaba envuelta en una sábana con huellas ensangrentadas en el basurero de un garaje. El esqueleto estaba dividido en 2 bolsas distintas colocadas en la puerta de una escuela, y podemos continuar, pues distintas bolsas con los órganos o trozos de carne, entremezclados con carne de cerdo, se desperdigaron por 8 localidades distintas, como un estadio, las rutas y un hospital. También se encontró la ropa de la víctima. El abrigo rojo contenía restos humanos, y su ropa fue hallada doblada con cuidado cerca de la cabeza, teniendo la ropa interior encontrada igualmente huellas dactilares en ella. Para el 30 de enero se hallaron más de 2000 restos identificados como, potencialmente, pertenecientes al cuerpo de Diao Aichin. Debido al estado del cuerpo, los forenses solo pudieron concluir que los restos pertenecían a una mujer mediante el análisis del vello corporal y tejido muscular. Los conocidos de Diao, estudiantes universitarios y 3 miembros del equipo estudiantil, lograron identificarla por un lunar en su mejilla derecha. Curiosamente, aunque la mayoría del cuerpo fue hallado, incluyendo órganos, el forense destacó que faltaban un par de huesos, dientes, y la oreja derecha, lo que hace pensar que el crimen no fue cometido exactamente por motivos canibalísticos, aunque por el estado general de la víctima, podría arguirse tranquilamente lo contrario. A pesar de un análisis profundo, no se pudo encontrar ninguna pista que señalase a un sospechoso potencial, excepto por pocos cabellos de gato en las bolsas y los restos humanos. Las observaciones finales del forense concluyeron que la muerte tuvo lugar en algún momento entre el 9 y el 14 de enero, y la causa de la muerte no pudo ser determinada, pues no se hallaron hematomas o heridas, internas o externas, tampoco restos de ninguna clase de veneno, fracturas o traumas físicos, siendo todo el daño sobre el cuerpo ejecutado post-mortem. En más de 20 años no se descubrió ni una sola pista. La investigación inmediata supuso el interrogatorio a más de 10.000 personas, incluyendo todos los estudiantes y personal de la universidad, todo con resultados nulos. El único avance sustancial realizado fue la identificación por ADN de Diao, y aunque se rumoreó la existencia oficial de un sospechoso, los rumores fueron desmentidos por la familia así como por la policía. Debido a la naturaleza del crimen, se sospecha que Diao fuese simplemente víctima de un asesinato por azar, ya que en ningún diario de la víctima se registró que estuviese saliendo con un desconocido, nadie la vio junto a ningún hombre, ni existe ninguna pista verdadera de si el asesino siquiera es hombre o mujer.
La mayor parte de la información que podría haber dado el cuerpo se perdió tras ser hervido y cocinado, pero si la víctima no puso resistencia a su asesino, es posible que ésta bien lo conociera y lo siguiera hasta su piso para luego ser asesinada mediante un método pasivo, como por ejemplo, la inanición. Encerrada sin comida por varios días, moriría por no comer ni beber agua, lo cual encaja con la información del forense, quien declaró que no había nada en su estómago, siendo posible que la víctima muriese mientras se hallaba en un estado incluso comatoso e incapaz de defenderse. Sin embargo, sin una idea clara de cómo fue asesinada o las circunstancias de su muerte, la masacre de Diao Aiching es un asesinato misterioso como pocos. La historia de Zygmunt Adamski pertenece a ese repertorio de casos tan extraños que la comunidad ha saltado a las conclusiones más surrealistas, desde espías rusos hasta intrusión alienígena, pero ¿qué pasó realmente con Zygmunt Adamski? En 1945 Adamski se mudó de Polonia a la localidad de Tingley en el sudeste de Leeds, Inglaterra, y 6 años después contrajo nupcias con Leocadia Kowalska, o Lottie, comenzando por las mismas fechas a trabajar en las minas de carbón de Lofthouse Colliery. Llegando a sus 60 años, la víctima presentó una solicitud de jubilación para poder cuidar de su esposa apropiadamente, pues ésta se hallaba en silla de ruedas a causa de una esclerosis múltiple. La solicitud fue rechazada a pesar de la situación del minero, la cual no solo sumaba a su esposa, sino también su avanzada edad y una bronquitis desarrollada por la contaminación en la mina y el hábito de fumar. Para bien o para mal, la denegación fue recibida el 7 de junio, un día después de que desapareciera de la faz de la tierra, mismo día en el que, además, se celebraría la boda de su ahijada. El día inmediatamente anterior, 6 de junio, Zygmunt se retiró junto a un primo a Wakefield para realizar compras, regresando con otros 2 familiares que habían emigrado desde Polonia. Sobre las 4 de la tarde, Adamski decidió volver a salir, esta vez para abastecerse de provisiones para el día siguiente. Se tiene constancia de que llegó a cruzarse con un vecino que lo saludó, y de que, en efecto, realizó las compras, pero nadie volvería a verlo tras esto. La sospecha inicial de su esposa fue que había sido secuestrado, sin embargo, esto fue testificado a posteriori, y la mujer solo realizó una denuncia por desaparición la noche que su marido no llegó. Pasarían 5 días hasta un hallazgo. Trevor Parker, el gerente de la carbonería local, realizó su revisión rutinaria de las propiedades que controlaba, regresando a las 4 de la tarde con la noticia de que había encontrado un hombre inconsciente boca abajo en una pila de carbón de 3 metros. Al llamar a una ambulancia, los paramédicos identificaron al hombre como Zygmunt Adamski. Aquí es donde la historia tiene distintas vertientes, pues algunos dicen que el hombre había perdido tanto su billetera como su reloj de muñeca, mientras otros afirman que su reloj marcaba la hora exacta a la que había desaparecido 5 días antes, las 3:45. Este último hecho se sumó con el de que el vello en el cuerpo del hombre no había crecido en 4 de los 5 días que había estado desaparecido, implicando que el tiempo se había detenido sobre el cuerpo del fallecido. Del mismo modo, durante el hallazgo y la autopsia, se encontró un ungüento desconocido aplicado sobre varias quemaduras en la espalda, nuca y hombros de la víctima. Para más misterio, nadie parecía poder explicarse cómo el hombre había viajado desde su casa hasta la escena del crimen, la ciudad de Todmorden, a 48 kilómetros de distancia de Tingley. El cuerpo en la escena se hallaba igualmente en un estado inusual. Debajo del traje abotonado en los sitios equivocados no llevaba camisa, tenía los pantalones abiertos, y los zapatos estaban atados con tal fuerza que los pies se habían puesto morados. En todo el cuerpo no se hallaron lesiones, hematomas o indicios de pelea, presentando únicamente las quemaduras descritas y un corte horizontal profundo en la parte trasera de su cuello, una herida que no habría bastado para matarlo según el forense, quien acabó por concluir la causa de la muerte como un paro cardíaco. Algunos incluso dijeron que, por la expresión grabada en el rostro de la víctima, era posible que éste hubiese sufrido un infarto a causa de un horror profundo o de una impresión muy fuerte. Ahora, ¿es todo esto realmente motivo para creer que fue secuestrado por aliens? La sustancia desconocida sobre su cuerpo, el hecho de que desapareciera justo antes de la boda de su ahijada, las quemaduras, el cabello que no creció, y el posicionamiento tan delicado y específico del cadáver, al punto de que no tenía ni mancha de carbón, fomentaron la idea de que había algo supernatural involucrado, pero todo esto puede ser, en cierta medida, explicado.
Para empezar, Zygmunt Adamski no estaba de acuerdo con la boda, y de hecho estaba en conflicto con un miembro de la familia. Una amiga de la esposa de Adamski había puesto una orden de alejamiento a su marido, y se estaba quedando con los Adamski. Sobre el vello corporal, o bien Adamski murió el 7 u 8, impidiendo que más vello creciera porque el cuerpo no sigue haciendo crecer las uñas y cabello tras la muerte como se cree popularmente, o bien este se afeitó o fue afeitado por el culpable. Igualmente, la zona donde fue hallado era fácilmente accesible con un vehículo, por lo que cualquiera podría haber dejado el cuerpo en la pila de carbón, esperando que tardasen en encontrarlo. Finalmente, las quemaduras podrían explicarse por el propio trabajo en la mina de carbón y el humo o fuego espontáneos generados por el carbón con alto contenido en sulfuro, o si no, por el hecho de que Adamski atendía a una clínica de acupuntura la cual le realizaba un tratamiento que consistía en poner algodón dentro de tubos de bambú, presionarlos contra la piel, y prenderlo fuego, provocando pequeñas quemaduras y también perforaciones. En lo que respecta al compuesto extraño sobre las quemaduras, la verdad es que no se hizo un estudio en profundidad sobre la composición del material. El forense únicamente dijo que no había podido identificarlo, pero en ningún momento se realizó un estudio, por lo que podría tratarse cualquier tipo de ungüento, probablemente casero o disque natural. Después de todo, Adamski creía que la acupuntura podía curarle migrañas y dolores, por lo que no sería extraño que igualmente aplicara tratamientos alternativos para sus dolencias. En resumen, Zygmunt estaba en conflicto con la familia y no tenía pretensiones de ir a la boda que estaba preparada para el 7 de junio, desapareció el día del casamiento, y ningún testigo volvió a verlo tras abandonar la tienda donde compró el 6 de junio. Entonces, si no fueron extraterrestres ni agentes del KGB, una posibilidad virtualmente igual de absurda, ¿qué pasó con Zygmunt Adamski? ¿Quién lo mató, y por qué dejaron su cadáver en tal estado? Hay dos teorías principales. La primera supone que Adamski tenía una amante, y la tarde del 6 de junio no compró provisiones para el día siguiente, sino para ir a ver a su amante. Durante la intimidad, Adamski habría sufrido, casualmente, un infarto, una cosa no muy extraña tomando en cuenta su estado físico y su avanzada edad. La amante habría entrado en pánico, no podía volver con la familia y entregarles el cadáver de su amante, por lo que en su lugar decidió mover el cuerpo al lugar más lejano y desolado que se le ocurrió, aprovechando para robarle la billetera y el reloj. Si esto les parece algo improbable, la otra posibilidad es la siguiente, y fue propuesta por la Asociación de Investigación de OVNIs británica en 2005 cuando David Sankey y John Hanson decidieron recoger el caso para investigarlo. Tomando en cuenta los familiares que emigraron a las ciudades de Polonia, es posible que uno de estos conspirase con el familiar enemistado de Adamski para secuestrarlo y tenerlo retenido, bien fuese para matarlo o para que no arruinase la boda. El estrés de las circunstancias del secuestro provocaron en el anciano un ataque al corazón, y cuando murió, la familia entró en pánico y decidió tirar el cadáver en un sitio alejado. Del mismo modo, es posible que Adamski muriera en las minas o algún lugar similar. Las circunstancias de su muerte fueron perfectas para encubrir el caso mediante el sensacionalismo británico de los 80s, intentaron encubrir el asesino mediante un hecho sobrenatural, y los medios y la comunidad ufóloga se encargaron del resto, pues el caso de inmediato fue relacionado con el de George Adamski, otro abducido, y Alan Godfrey, quien denunció haber visto objetos voladores por las fechas cercanas a la muerte de Zygmunt Adamski. A la hora de la verdad, el asesinato de este hombre se perdió en un mar de sensacionalismo y verdades no explicadas, por lo que su crimen quedará sin resolver.